Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Adelante, hermano Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos ya, hermanos, venimos de la parroquia de la Sagrada Familia, allá con el padre Juan Serna. Y hoy, como lo acaba de decir nuestra hermanita Lucy, el tema es el perdón, algo muy interesante. Y para hablar del perdón, yo creo que conviene hacer una reverencia y decir en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hablamos del perdón, hablamos normalmente sobre que quién puede perdonar, quién está capacitado para perdonar, qué personas se consideran capaces de perdonar. Es una pregunta pues que tiene muchas entradas y a la vez tiene muchas salidas. Muchas de las veces nos topamos con gente que dice, pues el perdón, yo voy a que me perdonen, voy a ir a confesarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero para entender un poco más el contexto de este tema, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 18, versículos de el 21 al 31, cuando lleva un objeto a bendecir, lo que se bendice no es, no es la vela, sino es la acción de las personas, la actitud de las personas. Gracias, Padre, por darme ese punto para ir deshojando esta vida que llevamos nosotros los casados en nuestros hogares y en nuestros trabajos, en nuestras empresas y en diferentes lugares, porque muchas de las veces, como somos nosotros jefes de empresas, somos nosotros jefes de alguna sección donde trabajamos, somos jefes de familia y somos padres o madres de familia, nos sentimos con tanta autoridad que somos incapaces de perdonar cuando viene a alguien que nos debe algo. Viene un hijo a pedirnos perdón por aquello que hizo y nosotros a veces le negamos ese perdón, cuando a nosotros ya nos han perdonado anteriormente, cuando nosotros ya hemos pasado por esas situaciones. Mucha de la gente dirá, perdonar solamente lo puede hacer el sacerdote porque Dios le dio ese poder de perdonar. Ahí son dos cosas muy diferentes. Perdonar los pecados es una cosa y perdonar al prójimo es otra cosa muy diferente. Por eso los judíos o los sacerdotes o los escribas de aquellos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo te perdono tus pecados, ellos se impresionaron tanto. ¿Cómo? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Efectivamente, solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero aquí hay una parte muy importante que vamos a observar. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, ¿quién nos podrá perdonar después cuando nosotros vayamos al confesionario? El sacerdote que no sabe lo que realmente hicimos, o Dios que realmente sabe lo que hicimos. ¿Recuerdan cuando Pedro, cuando nuestro Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Y
Pedro le dijo 3 veces, sí, Señor. A la última, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué me preguntas eso? Tú lo sabes todo. Y es cierto, Dios sabe todo. Cuando vamos al confesionario, hacemos un acto de contrición y nos presentamos ante el sacerdote. Cuando nos confesamos, le confesamos nuestros pecados al sacerdote, pero allí en el sacerdote está Dios. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a casa y llega nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, nuestro esposo, y ha habido una falta, y en esa falta nosotros le negamos rotundamente cualquier perdón porque nosotros nos sentimos perfectos, porque como lo dijo el padre hace un rato, tenemos ese libre albedrío que nos hace actuar individualmente. Pero en ese libre albedrío también podemos irnos nosotros al pozo, porque cuando nosotros decidimos no perdonarle al esposo, a la esposa, a los hijos, a quien sea, entonces nosotros tenemos, o Dios tiene la obligación de perdonarnos en el final de nuestros días. Es un tema bastante importante, bastante inquieto para vivir y convivir en la casa, en el trabajo, en la calle misma. Es un tema que debemos de ir reflexionando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo voy a apoyar a nuestro gobernador de California porque nos da agua, nos da comida, nos da incentivo ahora en la pandemia. Yo lo voy a apoyar con mi voto. Oye, pero el gobernador está apoyando para que se destruyan las familias, para que no haya matrimonios ante Dios o para que él está apoyando el aborto. ¿Qué opinas de eso? Oh, eso no me importa. Lo importante es que me puede dar otro cheque. Debemos de tener mucho cuidado allí, mucho cuidado, porque allí no se trata de perdonar al gobernador. Se trata de nuestra actitud. Son dos cosas muy diferentes en el libre albedrío. Lo mismo que hizo el obispo allá en Washington cuando le niega la comunión. ¿A quién? A la líder del Congreso, de la Cámara de Representantes. Y es que el obispo estaba en lo correcto. Entonces, el obispo está actuando de acuerdo a la ley de Dios. Y de acuerdo a la ley de Dios, cuando nosotros no perdonamos, si vamos al confesionario y nosotros libremente en nuestro modo de vivir matrimonialmente decimos, ¿sabes qué? Y ya tenemos 3 hijos, tenemos 4 hijos. Viene otro, no, por favor, no, ya nos va a recortar mucho nuestros gastos, ¿no? Ya no vamos a poder salir porque pues 4 hijos o 5 hijos ya es una tarea bastante pesada en lo económico. Mejor, ¿qué te parece? Al cabo, están dando abortos gratis. Vamos a abortarlo, nadie se va a dar cuenta, no lo digamos, no lo discutamos, nada más vamos a hacerlo entre tú y yo, el matrimonio. ¿Quién se va a enterar? Después vamos y nos confesamos y el padre ni se va a dar cuenta, él nos da la absolución y ya quedamos listos. No, no trabaja así el sistema de Dios. Es más, Dios no trabaja con un sistema humano, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo acaba de decir el Padre. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Pero allí hay un pero.
como dice y explica claramente el catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, mas Dios no está hecho a imagen y semejanza del hombre. Son dos cosas muy diferentes. Dios no está hecho a nuestra semejanza, a nuestra imagen, no. Dios, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza nuestra. Por eso, cuando nosotros decidimos en el hogar no tener más hijos, no tener más compromisos con la familia y vamos y nos refugiamos en un abortorio de Planned Parenthood o cualquier otro, o le decimos al médico particular, sabe, ya no quiero más hijos. Usted es nuestro médico privado, pues puede hacerlo discretamente. Claro, el médico de cualquier hospital, menos de un hospital católico, no vaya a ir al hospital de San José o a otro hospital, porque ahí no le van a practicar ningún aborto, ¿eh? Yo le estoy hablando claramente. En los hospitales que practican abortos no son hospitales católicos. Ahí sí lo hacen. No se lo estoy diciendo para que lo haga, para que vaya allí. Se lo estoy diciendo para que vea la diferencia entre ser católico y no ser católico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el perdón. Dios nos perdona cualquier pecado. Cuando nosotros no conocemos la magnitud de aquel pecado, de aquella acción que estamos tomando. ¿Por qué? Porque nosotros éramos o estábamos actuando ignorantemente. Lo dice Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús mismo está diciendo que no saben lo que hacen. Ellos no sabían que Jesús es allí en ese momento Dios, que es la palabra de Dios, que Él es el verbo encarnado en la Virgen María. Ellos no lo sabían. Ellos pensaban que era un hombre común y corriente, un hombre como nosotros, como usted y como yo, hermano. No, no, no. Ellos no sabían eso. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la diferencia entre saber que uno está cometiendo un pecado grave y el no saberlo. En ese tiempo ellos no sabían nada de Jesús, no sabían nada de Dios, no sabían nada de ser un cristiano, porque allí apenas estaba naciendo, estaba saliendo a la luz la religión. Jesús ya estaba aquí desde el momento de que el ángel le dice, alégrate María, llena eres de gracia. El Señor ha encontrado gracia en ti y ahora vas a ser la madre del Salvador. Vas a ser la madre de el que va a redimir los pecados de este mundo. Entonces, nosotros en este tiempo ya hemos leído la Biblia, ya fuimos a cursos, ya estuvimos en preparaciones de catequesis, ya estuvimos participando en grupos de la iglesia, ya estuvimos participando en eventos grandes católicos donde se nos ha explicado lo que realmente es nuestra responsabilidad como personas, como seres humanos, como personas que sabemos que vamos a caer, pero que no vamos a caer porque nosotros queremos caer. Si nos dicen, cuidado, en esa piedra, si te pegas sin zapatos, te va a doler. Nosotros sabemos que sí nos va a doler. Entonces, si vamos y nos pegamos intencionalmente, ya no tiene ningún mérito el dolor. Ya nos vamos a quejar porque lo hicimos intencionalmente.
Ya nos va a doler porque lo hicimos intencionalmente. Lo mismo pasa cuando nuestros hijos han tenido un accidente amoroso y han ido a papá y a mamá y le han dicho, papá, mi novia está embarazada, ¿qué hago? No, pues ya estás grande, arréglatelas como puedas, mijo. Allá tú, yo ya te crié, ya te. No, no, ese es el camino. Ya nosotros tenemos esa experiencia de haber pasado por allí. Ya sabemos que tanto papá como mamá pudieron haber caído en lo anterior, en una situación similar, aunque ya hubiéramos estado casados. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos débiles. No crean que porque nosotros ya recorrimos 5 años, 10 años, 50 años o 60 años de casados, ya somos invencibles. No, el título verdadero de haber permanecido casados, aunque no sin errores, no sin errores, va a llegar el día en que uno de los dos se muera. En ese día va a decirse, ya llegaron al límite donde dice nuestro Señor Jesucristo, o lo dice Dios Padre, hasta que la muerte los separe. Son una sola carne. Entonces, cuando nosotros le negamos el apoyo a nuestros hijos por haber cometido una falta, por debilidad natural, por debilidad humana, nosotros estamos cometiendo otra falta más grave, el de no perdonar. Recordemos lo que dice el rey al hombre que ya le había perdonado mucho. No habrías tú hecho, no te había yo perdonado a ti más de eso. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo? Y después, ¿qué va a pasar cuando ya estemos frente a Dios? Que ya estemos ahí. Nos van a aventar al lugar donde el fuego no se extingue. Hasta allí vamos a llegar. ¿Por qué? Por no haber perdonado a nuestros hijos, por no haber perdonado a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pues de allí vienen muchos divorcios también, de allí vienen muchos abortos, de allí vienen muchas separaciones familiares. La familia puede mantenerse unida, la familia puede mantenerse junta, pero hay que tener corazón, hay que tener esa disponibilidad de amar, como dice como dijo la Madre Teresa de Calcuta, da hasta que duela. Así nosotros hay que amar hasta que duela. Jesús nos amó hasta que dolió como persona, como ser humano. A Jesús le dolió todos los latigazos, porque cada latigazo era un pecado nuestro, todos los insultos, todo las escupitajos que le lanzaron, todo eso a Jesús le dolió como persona, como ser humano, le dolió y le dolió más como Dios para podernos salvar. Entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros no perdonar a quien está en nuestra casa, en nuestro hogar, en ese momento difícil, en ese momento que esa persona se siente con ese dolor, en ese momento cuando esa persona pide nuestra ayuda? Quizás en ese momento nosotros podamos evitar un aborto, podamos evitar un suicidio, podamos evitar un, una masacre en una escuela, dándoles tantita atención a esas personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Hermanos, el perdón, no solamente Dios perdona. Dios perdona solamente los pecados, pero nosotros debemos de perdonar también
a quien ha cometido alguna falta voluntaria o también involuntaria, porque todos somos débiles. Recordemos esto cada día que tengamos un problema en la casa, un problema en el hogar, un problema con nosotros mismos. Hermanos, hermanas, esto es todo lo que vamos a compartir en este día, en este programa de Alimentando a la Familia Espiritualmente. Recuerden, nosotros estamos en la parroquia de la Sagrada Familia aquí en Modesto, California, y ya próximamente, esperemos en Dios que próximamente tengamos nuestra propia parroquia, nuestro propio edificio allá por la Kelly Road, y entonces ya podamos tener allí un lugar donde celebrar, donde el Padre pueda celebrar la misa sin tener que pagar renta por el edificio, cosas así tan hermosas, que tengamos un salón donde estudiar, porque ahorita pues estudiamos la Biblia ahí en la capilla y pues hay grupos que no tienen donde estudiar, quieren haber más grupos, pero no hay eso. Pidámosle a Dios para que al Padre Juan Serna le ilumine y le dé la ayuda que ocupa para que todo esto se logre. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, y hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los hijos, a la esposa, porque nosotros somos responsables de nuestras propias actitudes. Hasta la próxima. Hermana Lucy. Muchas gracias, hermano Luis, y gracias por este compartimiento. Y sí, aquí queda este programa en Facebook para que usted, si ahorita anduvo por ahí un poquito a la mejor ocupadita, lo vuelva a retomar una vez más, ya que es un tema muy importante. Muchísimas gracias, hermano Luis, que Dios le bendiga y gracias por su compartir. Muchas gracias, nos vemos aquí, si Dios lo permite, y nos escuchamos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Gracias, bendiciones. Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María.